Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel. Juntos construimos el futuro de Honduras. El pasado mes de mayo, el gobierno de los Estados Unidos anunció una serie de sanciones a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua por facilitar la migración irregular al tenor de un acuerdo de cielos abiertos con Cuba. Es un tema que desde el 2022 Estados Unidos lo ha identificado y le ha quitado la licencia, los permisos y la visa a las aerolíneas que están haciendo este tipo de migración irregular. Sanciones con Nicaragua que vuelven más escabroso el camino del Tratado de Cielos Abiertos entre Honduras y Cuba y que está a las puertas del tercer y último debate en el Congreso Nacional. ¿Van a venir a Honduras a turistear, a pasear? No, van a venir a Honduras para que varios cubanos vayan para Estados Unidos de forma irregular o utilizar el espacio aéreo para narcotráfico. Recuerden quiénes son los socios de Cuba: Venezuela, Nicaragua. Por consiguiente, no tiene muy buenos amigos. Curiosamente, la oposición política teme que este tratado con Cuba siga el mismo camino de Nicaragua y que más temprano que tarde la cancelación de visas y de permisos de operación de líneas aéreas sea para Honduras, que va más allá con el tratado al entregarle a Cuba la licencia de volar a Honduras por motivos comerciales o de cualquier otra índole. El artículo número 5 dice que es para vuelos comerciales y de otro tipo. ¿Qué otro tipo? Esas son las preguntas que yo me hago, de manera que yo voy a votar en contra. Los expertos en aeronavegación creen que Honduras podría tener un tratado de cielos abiertos limpio, sin los vicios de Nicaragua, donde existe una irrespetuosa dictadura, pues ningún avión o aerolínea surca los cielos de un país, dicen, sin que los Estados Unidos sepan qué lleva en su interior. Ninguna aeronave va a salir si no ha pasado su plan de vuelo diciendo: llevo pasajeros, llevo carga, llevo correo o llevo mercadería, o solamente es una aeronave estilo charter que va para tal destino llevando los pasajeros tanto porque dan su manifiesto también. Los que se oponen al Tratado de Cielos Abiertos temen que este sea una especie de cheque en blanco para mover vía aérea ciudadanos cubanos a Nicaragua y luego a Honduras, y de aquí por tierra dejarlos ir para llegar de manera ilegal a los Estados Unidos. Pero coronar esta propuesta del Poder Ejecutivo en el Congreso Nacional no será una tarea fácil, habida cuenta que la bancada oficialista hace días perdió los votos para la mayoría simple. Ulises Aguirre, Telenoticias. El secretario de Planificación Estratégica, Ricardo Salgado, salió al paso este miércoles luego que la diputada y precandidata a la presidencia por el Partido Liberal cuestionó que él haya encabezado las negociaciones del acuerdo sobre los servicios aéreos entre Honduras y Cuba. Según Espinosa, la participación de Salgado contraviene la Ley General de Administración Pública, por lo que amerita la interpelación del Congreso por excederse en sus funciones, algo que refuta el funcionario de la administración Castro. Cuando el titular de esta Secretaría de Defensa, por alguna razón, no puede, y hay una persona del gobierno de su mismo nivel jerárquico, puede delegarlo a través del canciller de la República. Le dice al canciller: yo no puedo, pero el secretario de Planificación estará en Cuba en tal fecha y yo lo autorizo a que él firme. Entonces, la Secretaría de Planificación no ha negociado nada, no ha hecho nada, todo el tratado se hizo siguiendo los pasos que deben darse según ley. Según la parlamentaria, otra situación delicada para la seguridad nacional la representa la posibilidad de efectuar vuelos desde Cuba, distinto a los comerciales con escala en el país, sin que el convenio especifique esa finalidad, situación que comprometería la seguridad interior del Estado de Honduras. Pero Salgado sostiene que el convenio es con fines comerciales y turísticos. Nosotros tenemos en Honduras, por ejemplo, la posibilidad de explotar una cuestión que los cubanos ofrecen al mundo, que es el turismo médico, el turismo de salud.
Otra de las preocupaciones de la precandidata a la presidencia es que la República de Cuba ha sido incluida en la lista de países promotores del terrorismo por el Departamento de Estado, algo que comparte este dirigente del Partido Liberal. Y lo que hay que señalar con claridad es que hay un luche de bloques por intereses, en este caso de China, de Rusia, de la misma Cuba, que son ajenos a los intereses económicos, turísticos. Pero este experto en temas de aviación concluye que el tratado no representa ningún peligro para el país. Y entonces, ¿cuál es el miedo? ¿A qué le temblamos? Lo que yo he llegado a la conclusión es que se ignora sobre todo cómo funciona la industria aeronáutica a nivel mundial y cómo se desarrolla la misma industria aeronáutica hablando comercialmente. Espinal realizó un llamado al Congreso Nacional que debe aprobar el instrumento jurídico para que se permitan los vuelos entre ambos países y así fortalecer la actividad de la aviación. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren lo que publica hace algunas horas un diario cubano. Un acuerdo de cielos abiertos entre Honduras y Cuba provoca polémica en Tegucigalpa. Este es un diario cubano, DDC. Entre las disposiciones más discutidas está la que permitiría a las aeronaves cubanas hacer escalas en territorio hondureño sin fines comerciales. Comencemos viendo esta fotografía cuando se firmaba el acuerdo de cielos abiertos en La Habana. Y ahí aparece Ricardo Salgado. Un acuerdo de cielos abiertos entre Honduras y Cuba que fuera firmado en La Habana meses atrás ha provocado un conflicto político en el Congreso Nacional de la Nación Centroamericana donde se está discutiendo su ratificación. De acuerdo con el medio local Hondudiario, el diputado del Partido de Izquierda, Libertad y Refundación, Mario Argeñal, bueno, don Mario, aquí lo citan. Si está llegando don Mario aquí al sur de Frente a Frente, ya lo voy a presentar. Un acuerdo con el medio local Hondudiario, el diputado del Partido de Izquierda, Libertad y Refundación Libre, Mario Argeñal, aseguró que el reciente acuerdo de servicios aéreos firmado entre los gobiernos de Honduras y Cuba abrirá oportunidades para que los ciudadanos hondureños puedan acceder a atención médica, educación y otros beneficios derivados de los convenios bilaterales. Este acuerdo permitirá que los hondureños viajen a territorio cubano en busca de salud, servicios educativos, producto de los convenios que se construyen desde el gobierno, aseguró el integrante de la formación política que lidera la presidenta Xiomara Castro en declaraciones a la local Radio América. El legislador también subrayó que gracias a este acuerdo muchos hondureños podrán realizar estudios de grado y posgrado en Cuba, aprovechando las oportunidades educativas que ofrece la isla. Asimismo, Argeñal criticó a sectores de la oposición política acusándolos de intentar desacreditar el convenio basándose en argumentos ideológicos sin fundamento. Criminalizan los procesos de formación educativa, aduciendo elementos de tipo ideológico, como que los hondureños que retornen acá van a venir a comerse a los niños, dijo el diputado. El acuerdo identificado como 07 DGA JTC 2024 y firmado el 9 de noviembre de 2023 en La Habana establece un marco para los servicios aéreos entre ambas naciones. En representación de Honduras fue suscrito por el secretario de Planificación y Estrategia, Ricardo Salgado, mientras que el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Rodríguez Dávila, lo rubricó a nombre de las autoridades de la isla. Pues, es el ministro del Transporte el que está en esta fotografía con el ministro Ricardo Salgado. Ahí lo vemos. Bueno, por eso la pregunta que tenemos esta mañana aquí en Frente a Frente. Vamos con la pregunta. ¿Por qué la polémica de cielos abiertos entre Honduras y Cuba? ¿Por qué la polémica de cielos abiertos entre Honduras y Cuba? Bueno, pudiésemos poner una interrogante ahí sencilla. ¿Qué piensa usted? Sí. ¿Qué piensa usted? ¿Por qué la polémica de cielos abiertos entre Honduras y Cuba, siguiendo el titular de este diario cubano? ¿Por qué la polémica de cielos abiertos entre Honduras y Cuba? ¿Qué piensa usted? Les presento a mis invitados, el ex subdirector de la Dirección General de Aeronáutica Civil, Pavel Espinal. ¿Qué tal, Pavel? Está Renato, buenos días. Buenos días, Pavel. Es un placer que esté aquí con nosotros, al igual que todos los presentes esta mañana. Don Leonardo Soto Orellana es el asesor legal de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. El asesor técnico, ¿verdad, don Leonardo? Legal. El asesor legal de la Sí. Agencia Hondureña
de Aeronáutica Civil. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Esperando pues hacer mi aporte para cualquier tipo de dudas, incertidumbres que se presente en el foro, dispensando a nuestros señores directores ejecutivos que se encuentran en este momento, el licenciado Gerardo Rivera, atendiendo una delegación de COSESNA, de la Corporación Centroamericana de Aviación Civil. Entonces estamos aquí pues para acompañarlos. Pero estamos en buenas manos, ¿no? En buenísimas manos. Bueno, y lo dice Pavel, que conoce este mundo de la aeronáutica, ¿ves? Fátima Mena, diputada también. Fátima, la felicito, Fátima, la felicito. Cada vez más bella. Buena salud, muy buena salud. Gracias, hay que decirlo, hay que decirlo. Hay que expresarlo sin temor alguno. Está muy bella la diputada Fátima Mena. Y sobre todo saludable, que yo creo que ese es el tema que hay que abordar, porque es un tema tabú, especialmente para las mujeres, ¿verdad? Nos quedamos solamente en la parte de apariencia y todas las consecuencias que puede tener pues el tema de los sobrepesos o malos hábitos para la salud, especialmente abarrotado, especialmente después de los 40 con mucho... Más ahora que tiene mucho poder en el país. Bueno, poder no tengo, pero sí ganas de luchar por este país, y para eso se necesita también estar fuerte y saludable. Muy bien, muy bien. El diputado Mario Argeñal. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, Renato. Gracias. Estar aquí con los panelistas. Sí. Para abordar un tema que es fundamental para nuestro país, sobre todo contribuir a desmitificar el mismo. Exactamente. En un país donde existe una tendencia histórica de tratar de estigmatizar algunos temas que hoy se constituyen en una gran oportunidad en el marco de un mundo global. Sí. Y presento también al diputado Hernán Guevara. Qué placer, miren, me da placer verlos a todos. Pero no puedo negar que me da un profundo placer ver aquí a Hernán hoy. Gracias. Pavel, ¿sabes qué? ¿Tú te acuerdas que yo trabajé en el canal 63, el de la Televisión Nacional de Ingenieros, Televisa? Hace ya unos 30 años atrás, un poquito más de 30 años. Ahí teníamos los estudios en lo que es el Coliseo Nacional de Ingenieros. Y luego se construyó este edificio para Televisa, ¿te acordás, Hernán? Yo vine aquí a poner la primera piedra con el ingeniero Ibis López, con Rafael López y toda la gente de las empresas de Nacional de Ingenieros. Bueno, yo tuve que salir de Televisa y 2 años después, cuando dije, un pesar que tengo es que no voy a debutar en ese edificio, que es en el que estamos. Mira cómo son las cosas, porque después don Rafael Ferrari y don Manuel Villeda se lo compraron con a Ibis López. Y mira, ¿dónde terminé? En el edificio donde puse la primera piedra. Entonces, ¿qué? ¿Por qué digo esto? Porque Hernán era parte de nuestro equipo en Televisa, era el jefe técnico. ¿Te acuerdas de aquel formato DV-CAM? Fueron las primeras cámaras DV-CAM en América Latina, las estrenamos nosotros en el canal 63. Y Hernán, voy a decir una palabra que no corresponde, pero me sale decirle, cuando desguazaba aquellas cámaras y aparecían aquel montón de tornillos, le decía yo, Hernán, algún tornillo te va a sobrar. Pero de memoria se sabía cómo reconstruir esas cámaras. Hernán Guevara, un hombre centrado, equilibrado, con liderazgo, y hoy lo veo convertido en diputado del Congreso. Por eso me complace de ver a un buen amigo en este poder del Estado. Bueno, indistintamente del partido, él elige su filosofía, su doctrina, y eso es democracia, eso es democracia. Aquí tenemos un libre, aquí tenemos del Partido Salvador de Honduras, aquí tenemos un nacionalista, no sé el abogado, ¿a qué partido? Libre a morir. Libre. No, muy bien, con todo el derecho, pues. Bueno, ¿para qué decir, verdad? No, pues sí, que así. Sector social desde hace 40 años. No, yo sé. Sí, ya ha estado frente a frente defendiendo causas sociales usted aquí, claro. Y Hernán Guevara, ¿qué tal, Hernán? Bienvenido. Bueno, Renato, muy agradecido por esa introducción. Realmente tenemos tiempo de estar trabajando en la televisión. Sí. Me fui a estudiar a Estados Unidos, Renato, y le quiero decir algo. Mi primer empleo fue en Televicentro, 1990, 98. Gracias al señor Ferrari, que en paz descanse, Rafa Villeda, el ingeniero José Luis Rivera, ingeniero Guzmán. Aquí empecé en Televicentro. Bueno, es que yo llegué en el 2000. Sí.
Tú estabas en Radio América y cuando comenzó Televisa tú llegaste. Entonces tú te fuiste para Televisa de Televicentro. Así es. Ah, bueno, mira. Pero mi casa es aquí, yo empecé aquí. Ah, bueno. ¿Verdad? Un agradecimiento realmente a que en paz descanse don Rafa, ¿verdad? Don Rafael Ferrari. Rafael Ferrari y Rafa Villeda me dieron la oportunidad de estar aquí en este medio de comunicación. Después surgió una tragedia en mi familia y tuve que renunciar, ¿verdad? En 1995, pero mi casa fue aquí, ¿verdad? Sí. Y orgulloso de estar aquí, no enfrente de la cámara, pero sí atrás de la cámara, como tú dices, deshuesando el equipo y volviéndolo a hacer al que reviva. Bueno, que me agrada que estén todos aquí. Gracias. Gracias, René. Yo les voy a decir algo. Yo cada día estoy más preocupado y se lo digo con toda franqueza. Muy temprano en la mañana de hoy estaba leyendo unas declaraciones a un periódico español de Miguel Ángel Moratinos, ex ministro de Relaciones Exteriores de España, hace algunos cuantos años. ¿Saben qué? Moratinos ahora trabaja en la ONU. El alto representante de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones, Miguel Ángel Moratinos, ha avisado este jueves del peligro de que el conflicto en Oriente Próximo desemboque en una tercera guerra mundial. Miren, esto no es dramatizar, francamente, solo es de mirar cómo se va expandiendo ese conflicto en el Medio Oriente. Y es para que los cristianos comencemos a rezar u orar pidiéndole a Dios que retorne la paz. Miren, ese conflicto, producto de la invasión de Rusia a Ucrania, cada vez se vuelve más complejo. Ahí anda Zelensky pidiendo que le autoricen, le anda pidiendo a países occidentales que le autoricen misiles de largo alcance a dispararlos hacia Rusia. Ya Putin viene amenazando desde hace días que si eso escala más, la paz mundial se pone en peligro. Pero entonces me llama la atención lo que está diciendo Miguel Ángel Moratinos. Por primera vez en mi larga carrera estoy extremadamente preocupado y estamos al borde de una verdadera tercera guerra mundial, ha dicho el exministro en un encuentro organizado por el CIDOB en Barcelona. Ha puntualizado que no está asegurando que esta situación llegue, pero le preocupa la concatenación de hechos en Oriente Próximo que le hacen prever una escalada del conflicto. No sé si ustedes lo perciben así. ¿Así lo percibe, diputado? Por supuesto, en todo momento en que las sociedades capitalistas han profundizado sus crisis económicas, han buscado como mecanismo de resolución de dichas crisis la instalación de conflictos bélicos. Penosamente, Renato, esos son los datos que nos arroja la historia. Revisemos lo que aconteció con la Primera Guerra Mundial, una profunda crisis económica. En la década de los 30 se produce otra crisis económica del capitalismo que relanza la Segunda Gran Guerra. Hoy el capitalismo enfrenta momentos difíciles. El imperio norteamericano enfrenta una caída en su bolsa de valores, una crisis financiera nunca antes visto. Eso enciende las alarmas a nivel global con la conflictividad que se produce en Oriente. Pero esta vez hay algunos otros factores. Esa invasión de Rusia a Ucrania y cómo se ha escalado ese conflicto es un factor que hay que ponerle atención a los que están contribuyendo a esta tensión mundial. Pero mire, Irán advierte de que Israel arrastra a toda la región hacia una catástrofe. Ahí ese es un conflicto milenario, ¿Desde cuándo vengo yo escuchando? Desde que la ONU decretó la instalación del Estado de Israel ahí justamente en ese terreno donde está, y después de la guerra de los 7 días, del Yom Kippur, es cierto, Israel ha anexado más territorios, eso no lo puede negar uno. Entonces, ese conflicto se está volviendo bastante peligroso. Irán advierte de que Israel arrastra a toda la región hacia una catástrofe. El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, ha advertido de que Israel arrastra a toda la región hacia una catástrofe en medio del repunte de las tensiones a causa de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza y la invasión del Líbano, que han hecho temer el estallido de una guerra abierta en Oriente Próximo. Yo siempre recuerdo cuando leo estas notas que el 7 de octubre de 2023 también no podemos cerrar los ojos.
hubo un múltiple asesinato ahí. La gente de Hamás fue y asesinó a israelíes, jóvenes, y secuestró a un montón de gente. Hay que ser los objetivos en esto, ¿verdad? Y ver también que ahí hay corresponsabilidad de palestinos y judíos en esa tensión. Yo quisiera dar un pequeño aporte en eso, licenciado Renato. Y la situación se presenta desde el año, creo si no me equivoco, 1948, cuando nace el Estado judío producto de la terminación de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas lo decidió. Las Naciones Unidas lo decidió y habían escogido 3 lugares donde colocar la comunidad judía. Un país en África, Argentina e Inglaterra. Lo colocaron ahí en ¿cómo se llama? En Israel. Y fue donde se vino generando el problema. Tenían 1000 años de vivir juntos, cristianos, musulmanes y judíos. Porque eso no lo podemos desconocer que tenemos un Dios poderoso todos, pero en ese punto donde fueron a colocar a estas personas se generó ese conflicto. ¿Quién lo hizo? Las Naciones Unidas. Yo mantengo una tesis: estas personas son víctimas de las grandes potencias que tienen que reunirse y arreglar ese problema. Pero ¿cómo iba a establecer usted el Estado judío allá en Sudamérica? Esa era la posición que tenían y ahí están en las actas de las Naciones Unidas. Ese es un debate complejísimo, ¿verdad? Ese es un debate complejo. Es un debate complejo. Que eran territorios de Inglaterra. Ellos estaban en posesión de todo el territorio. Sí. Pavel dice, ya pasemos al tema, Renato. Es un tema bien importante, Renato, y lo felicito que lo toque también, porque muchos de nosotros creemos que por estar en estas latitudes del mundo no estamos... tenemos que abstenernos de conocer ese conflicto, y así lo decía bien el diputado. Así inició la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos que se han venido. Así que este tema es de sumo cuidado. Delicado. Y deberíamos de estar preocupados. Claro que sí. El presidente ucraniano, todo esto en las últimas horas, basta leer. Hombre, es que el que no lee en estos tiempos, usted se mete a un periódico árabe, con la traducción ya rapidito se pone a tono de lo que está pasando ahí, un periódico hebreo, un periódico europeo de Polonia, de Hungría. Ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, fue recibido este jueves por el primer ministro británico Keir Starmer en el Downing Street, donde abordaron previsiblemente la petición de Ucrania de que se le permita utilizar misiles de largo alcance en territorio ruso. Si eso llega a ocurrir, tenemos a las puertas otra causa de guerra mundial. Ambos líderes se saludaron a las puertas de la residencia y despacho oficial del primer ministro británico con un breve abrazo y sin hacer declaraciones a los medios se metieron dentro del edificio. En su encuentro bilateral, los dirigentes tienen previsto abordar, según adelantaron fuentes gubernamentales. Bruselas avisa, es otra noticia, Bruselas avisa de la explosión del antisemitismo en Europa. Los judíos vuelven a esconderse. Escuchen lo que estamos leyendo en este momento. La Comisión Europea ha avisado este jueves del auge del antisemitismo en Europa, asegurando que se registra una explosión tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la guerra en Gaza desencadenada por Israel. En un debate parlamentario en Estrasburgo, el vicepresidente comunitario de Migración, Margaritis Chinas, ha subrayado que el odio a los judíos es una realidad al alza y que la Unión Europea hace frente a los mayores niveles de antisemitismo desde su fundación. Frente a los parlamentarios, ha apuntado que el 96% de los judíos en el continente europeo han sufrido incidentes antisemitas tanto en las redes o la vida real. ¿Qué asociamos? La Segunda Guerra Mundial. ¿Qué asociamos en la Segunda Guerra Mundial? El Holocausto. ¿El Holocausto? Alguna gente lo niega, pero yo creo que aquí nadie niega el Holocausto. Y yo creo que una de las lecciones del Holocausto fue justamente la reacción tardía por parte del mundo. Porque cada quien estaba hablando como no nos metamos, eso no es nuestro problema. Estábamos siendo como mundo, ¿verdad? La sociedad era como muy ajena a quererse meter, eso no es mi problema. Hasta que llegó un momento en que todos estábamos sintiendo realmente, y lo vivimos, sentimos porque es que cuando revivimos la historia, realmente es impresionante
a los niveles que llegó la humanidad de exterminio, básicamente, de genocidio. Entonces yo creo que la historia, y aquí pues Mario será, hay que conocerla para no volver a cometer esos mismos errores. Y yo creo que estas alarmas que hoy, Renato, usted está levantando para poder abordar este tema y hablarlo desde una perspectiva desde la humanidad, no desde los intereses como particulares de sectores o de grupos que hay dentro de todos estos países que defienden intereses particulares, pero ahí tiene que haber un bien común. Claro. Somos un mismo planeta. Entonces, ¿cómo nos protegemos y cómo nos respetamos y aprendemos a convivir? Y usted dijo algo, Renato. Usted sabe que este es el mes del Rosario. Este es el mes del Rosario. Sí. Y es justamente uno de los llamados es a pedir por la paz mundial. Es el llamado a que nosotras, y eso sirve como para reflexionar y cómo podemos realmente practicar esas virtudes, esos valores que desde nuestra fe, independientemente, bueno, yo soy cristiana, soy católica, pero cada quien tendrá su fe que nos une a poder evitar ese tipo de tragedias. Y termino con esto. En Europa, por trágico que suene, dijo este alto funcionario de la Unión Europea, los judíos han empezado a esconderse otra vez. Esto es inaceptable y no puede suceder, ha afirmado. No. Aquí la comunidad judía tiene miedo, Renato. Yo tengo varios compañeros, amigos, de que se les mira que cómo se les ha arrancado la paz a través de esta situación que se está atravesando. Me llamó la atención esto es de hoy, esto es de hoy. Han revelado unas conversaciones privadas de Biden y Netanyahu. Hoy mismo hablaron. El periodista Bob Woodward, todo un ícono en Estados Unidos, ese es el que descubrió junto a otro periodista el escándalo de Watergate, que al final terminó con la renuncia de Richard Nixon. El periodista Bob Woodward ha publicado el libro War y revela varios encuentros que han mantenido Biden y Netanyahu en los últimos meses. Se van a sorprender de lo que van a escuchar. El periodista Bob Woodward ha publicado el libro War, que recoge la intrahistoria de 3 conflictos: el de Oriente Medio, el de Ucrania y Rusia, y la lucha por la presidencia de los Estados Unidos. En él se revela algunas conversaciones que el actual presidente estadounidense Joe Biden ha mantenido estos años con Vladimir Putin, Benjamín Netanyahu o Volodymyr Zelensky. En uno de los pasajes del libro, Biden dijo que Netanyahu es un mal tipo. En unas declaraciones privadas en primavera de 2024, cuando la guerra de Gaza se intensificaba y comenzaba a extenderse a otros países, ese hijo de puta, fíjense bien lo que ha revelado Bob Woodward, Bibi Netanyahu, porque al primer ministro israelí así le dicen, Bibi, es un mal tipo, es un jodido mal tipo, dijo Biden, según recoge Woodward. El libro, que se publicará el próximo 15 de octubre en Estados Unidos, pero el que la CNN ya ha tenido acceso, recoge las conversaciones de Biden con Netanyahu desde que el pasado 7 de octubre de 2023 estallase el conflicto de Gaza. Las relaciones entre ambos mandatarios han sido una montaña rusa durante todos estos meses y los desacuerdos entre ellos han sido evidentes. Woodward lo relata en otro capítulo en el que aparece una conversación telefónica fechada en abril. ¿Cuál es tu estrategia, hombre?, preguntó Biden a Netanyahu. ¿Cuál es tu estrategia, hombre? Y le dice Netanyahu, tenemos que entrar en Rafah, respondió Netanyahu. Ahí, fronterizo con Egipto, territorio gazatí, donde domina Hamas. Bueno, ¿qué pasó? Después de la respuesta de Netanyahu a Biden, tenemos que entrar en Rafah, respondió Netanyahu. Bibi, no tienes estrategia. De esa manera le respondió Biden. Bibi, no tienes estrategia. Ese mes, Israel mató a un alto general del cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní en Siria, lo que supuso una escalada en la guerra. De hecho, Irán lanzó unos 100 misiles hacia Israel como respuesta a la muerte de sus ciudadanos. No fueron estos últimos. Fue la oleada de misiles que lanzó hace unos meses. Todos los misiles fueron interceptados por las defensas israelíes y aún así Netanyahu decidió tomar represalias. Entonces Biden pidió a Netanyahu que aceptara la victoria, que suponía haber destruido todos los misiles,
que Estados Unidos le ayudó a destruir esos misiles a Israel. No necesitas hacer otro movimiento, no hagas nada, dijo Biden. Sin embargo, Israel atacó Irán. La guerra se intensificaba e Israel no parecía estar dispuesto a hacer nada para levantar el pie del acelerador. Es un maldito mentiroso, dijo Biden sobre Netanyahu cuando este ordenó al ejército israelí entrar en Rafah. Bibi, que aquí no entiendo, ¿verdad? Pero fueron palabras fuertes de Biden. Bibi llegó a espetar Biden al primer ministro de Israel cuando su país mató a un mando militar de Hezbollah en julio. ¿Sabes que miren lo que le dijo Biden a Netanyahu. ¿Sabes que la percepción de Israel en todo el mundo es cada vez más que eres un Estado canalla, un actor deshonesto? Biden se lo dijo a Netanyahu. Es decir, por la formación cristiana que tenemos todos nosotros, ¿cómo vamos a avergonzarnos de nuestra formación cristiana? Si los pastores y los sacerdotes nos pasaron diciendo toda la vida y aún hoy, y siempre lo dirán, de que Israel es el pueblo elegido de Dios. Correcto. Uno se crió así, es porque vas a sentir vergüenza. Pero hay que ser justos al analizar las causas que nos tienen así en este momento. Peligro de guerra mundial. Enfrentamos el escenario de la Tercera Guerra. Y lo delicado de esto es que siempre han aparecido en escena actores, cuando la esencia de la guerra ha sido el interés económico. A nosotros nos preocupa que se edifican monstruos y no los pueden controlar. Luego, no los pueden controlar. Asesinaron allá a Francisco Fernando, causante de la guerra, entre comillas, cuando lo que había era el interés por un nuevo reparto económico del mundo frente a la crisis. Hoy, la crisis construye distintos escenarios para justificar la guerra, Renato. Es que está sucediendo allá en Oriente, es la profundización del diseño frente a la crisis que instala el capitalismo. Pareciese que tiene muchas aristas y las tiene a lo mejor. Y las tiene diputado. Es decir, para mí es un irrespeto lo que ha hecho Rusia en Ucrania. Y me dice alguna gente, pero tienen razón los rusos. Porque la idea es que la Unión Europea y sobre todo la OTAN, tener armas en todos los países ahí fronterizos de Rusia con Europa para atacar Rusia. Bueno, pero es que a los ucranianos se les consultó si querían pertenecer a la Unión Europea. Y dijeron sí. Y los rusos intervinieron para evitar que eso se materialice. Hay que ver la parte histórica. Yo entiendo, pero lo que les quiero decir es que aquí hay mucha gente y muchos actores de uno y otro lado corresponsables de esta crisis en que estamos, ¿ve? Tenemos que ser justos en eso. Y se va a ver Rusia otra vez con la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Y tuvo que intervenir, que no quería meterse. ¿Se acuerda cuando Stalin decía, no, vamos a mantener? Y lo respetaron. Y esta vez ya se involucra Rusia. Bueno, terminamos entonces con este asunto. Es que hay veces que pareciera que vivimos en una isla, que esto es un paraíso, y no lo es. Hay que preocuparnos de todo lo que está pasando alrededor nuestro. Y olvidamos que es un patio global, ¿no? Obvio, claro. Entonces, quedo con ese titular de Miguel Ángel Moratino, el ex canciller de España, que ahora es un funcionario de la ONU, diciendo que nunca vio tan cerca una tercera guerra mundial como ahora. Y sabemos que esta guerra no va a ser con Phantom ni con aquellos corsarios que utilizaban en la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial. Va a ser una guerra de esos misiles que vemos ahora en videos, ¿no? De apretar botoncitos. De apretar botones. Porque armas nucleares tiene Israel, posiblemente tiene Irán, tiene la India, tiene Pakistán. Bueno, armados nuclearmente están un montón de países. Y la diferencia enorme que hoy sí hay con mucho auge los medios de comunicación. En el 39 al 44 no había mucho. Entonces nosotros de otra manera nos comunicamos. Bueno, hoy estamos conectados todos. Entonces tenemos que hacer la primera pausa. Ya dejamos el tema y vamos lo que concitó este frente a frente de hoy. ¿Por qué la polémica de cielos abiertos entre Honduras y Cuba? ¿Qué piensa usted? El Congreso tiene que ratificar este acuerdo de cielos abiertos, pero no se ha ratificado sencillamente porque no se tienen los votos. En esencia, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen los diputados que no suman la mayoría simple para que se apruebe este acuerdo de cielos abiertos entre Honduras y este país caribeño?
Atentos que enseguida todos nuestros invitados, Pavel Espinal, Leonardo Soto Orellana, Fátima Mena, Mario Argeñal y Hernán Guevara, entran al debate. El tráfico es presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Buenos días, a esta hora de la mañana información importante, información del tráfico vehicular. Estamos ubicados en el anillo periférico a la altura de la colonia del Trapiche. Como usted puede observar, el carril que se conduce hacia la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el sector de la San Miguel, con un tráfico moderado pero que avanza. Un tráfico lento, pero como usted lo puede observar, pues avanza. Y en el caso del carril que va hacia la salida a Dalí, hacia la salida al sur, hacia este sector de la Residencial Honduras, un tráfico bastante fluido, por lo que le recomendamos esta vía para que usted pueda circular. Siempre recomendarle salir temprano de su vivienda para que pueda llegar a tiempo a su destino, ya sea su lugar de trabajo o su centro de estudio. Información del tráfico vehicular presentada a esta hora de la mañana en Frente a Frente por Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Ven para brillar con tu personalidad, porque aquí encuentras el estilo de todas y de todos. Vístete con Carrión. Cielos abiertos, se pregunta Sonia, ¿será para las encomiendas del comandante o será para que los que quieran venirse de Cuba puedan hacerlo? Porque los de aquí no creo que vayan a Cuba, ni siquiera la Ramona que tanto envidia ese modelo económico, y peor la doña que la está pasando muy bien por aquí. Miren, yo leo los mensajes así como llegan, ¿verdad? Silvia Trejo, la apertura de los cielos entre Honduras y Cuba representa una oportunidad trascendental para fortalecer las conexiones aéreas, impulsando el turismo y favoreciendo un crecimiento económico sostenido en ambos países, dice Silvia Trejo. Ismael Ochoa dice, la polémica es porque todavía hay mentes cerradas y creen que el muro de Berlín permanece en pie. El convenio de cielos abiertos Honduras-Cuba servirá para abaratar los paquetes turísticos hacia la isla caribeña como la oportunidad de tratamiento de salud y con fines educativos. Dulce dice que la iniciativa de cielos abiertos entre Honduras y Cuba es un paso estratégico hacia la expansión de las rutas aéreas, lo que permite un mayor intercambio comercial, un auge del turismo internacional y un fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales. Alice afirma que al abrir los cielos entre Honduras y Cuba se crea un escenario propicio para el aumento de las inversiones en el sector turístico, el desarrollo de infraestructuras y la consolidación de ambos países como destinos claves en el Caribe. Unos dos más. El acuerdo de cielos abiertos entre Honduras y Cuba no solo incrementa la conectividad aérea, sino que también amplía las posibilidades de cooperación económica, con un impacto directo en el crecimiento del turismo y la creación de empleo. Estamos en X, el último en X, solo en este segmento. Quienes apoyan el tratado destacan que abrir el espacio aéreo a Cuba podría facilitar un flujo turístico importante hacia ambos países, beneficiando a la industria hotelera y de servicios. Quienes apoyan el tratado destacan que abrir el espacio aéreo a Cuba podría facilitar un flujo turístico importante hacia ambos países. Redes sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Miren, Pavel Espinal defiende este acuerdo de cielos abiertos entre Honduras y Cuba. Pavel. Gracias, Renato. Buenos días de nuevo. Y fíjate que esto es algo que está contemplado dentro de la Ley de Aeronáutica Civil. Correcto. Especialmente lo establece el artículo 4, porque yo miro ahí que esa palabra de cielo abierto es la que ha generado la controversia. Pero mira cómo dice el artículo 4, Renato. Honduras adopta la política aérea de los cielos abiertos y de acuerdo a la misma otorga irrestrictamente a todos los países con respecto a los servicios aéreos comerciales internacionales, regulares y no regulares, las 5 libertades del aire, de la primera a la quinta reconocidas en la Convención de Aviación Civil Internacional y sus protocolos, limitada únicamente a los aspectos de seguridad y responsabilidad señalados de la presente ley. Esto es lo que yo siento que ha generado la controversia. El país, Honduras, se desarrolló
por ahí tiene Carlos Andino, si nos puede ayudar también. Honduras se desarrolló con aviación. Correcto. Antes de que hubieran carreteras, todas las carreteras que nosotros actualmente conocemos, tanto primarias como secundarias, Honduras se desarrolló con una aviación fuerte en el país. Tanto así que esas eran las famosas sedes que se les llamaba anteriormente porque eran zonas económicas de desarrollo y se tenían. Mira allí la cantidad de aeropuertos que teníamos en todo el territorio nacional. Todo el territorio nacional tenía esa cantidad de aeropuertos que lastimosamente, Renato, hemos ido perdiendo porque la autoridad aeronáutica, y aquí tenemos que hacer responsable a la misma porque no cuidó, no protegió. Muchas de estas pistas ya no existen. Fuimos el país de Centroamérica con mayor cantidad y seguimos siendo el país con 5 aeropuertos internacionales y no tenemos la conectividad. Tal vez Andino me puede ayudar también, lo que ya puedes ver, la cantidad ya lo verá la gente también. La cantidad de aeronaves en este momento, actualmente, en este momento que van pasando. Tiempo real. En tiempo real. Por ejemplo, vamos a poner esta aeronave y la vamos a ver lo que van viendo ellos y ahí vamos a poder ver nosotros el aeropuerto internacional de Toncontín, que ahí nos va a aparecer. Esto es en tiempo real, en puro tiempo real, para que podamos ver la cantidad de... Todos esos aviones están pasando por territorio hondureño. Todo lo que está en Honduras está pasando por nuestro territorio. Si tú pones una cámara afuera, Renato, vamos a poder ver nosotros... ¿Tú me puedes decir qué línea aérea, de dónde despegó, hacia dónde va ese avión? Este avión viene de Los Ángeles y va para Panamá y está surcando nuestro espacio aéreo en este momento. Por ahí ves un noviembre 383 May Golfo, que va a 9.800 pies también, que va circulando. Allí tenemos nosotros el Tango Golfo, Juliet Charlie Charlie, a 3.600. Ahí lo que ves como ciudad, lo que se mira aquí saliendo, porque va saliendo, va despegando de territorio del Aeropuerto Internacional de Toncontín, que es esta aeronave a la que me refiero. ¿Cuál es esa? Esta es una aeronave de CM Airlines. Sí. Y esta es un Embraer 110P1 Borbandier, que nosotros lo conocemos en el mundo aeronáutico como Borbandier. Y también podemos ver qué es lo que va viendo el piloto, lo que van viendo los pasajeros. Bueno, ya me gustó eso, ya me voy a olvidar del problema de Honduras y Cuba. Entonces, esto ahí va despegando ahorita, va aterrizando, en estos momentos está aterrizando en el Aeropuerto Internacional de Toncontín, y si tuvieras una cámara allá, estaríamos viendo en tiempo real lo que se está dando. Comprobándolo. Qué tiempo los que vivimos, ¿verdad? Qué tiempo los que vivimos. Entonces, ¿dónde está la cuestión de que vas a llevar ilegales? Si ponemos esa suspicacia de que vamos a llevar ilegales, Renato, todos los días las aeronaves que salen con pasajeros desde Honduras, que cumplen toda la legalidad para volar hacia Estados Unidos o hacia España, muchos de ellos se van a quedar. Cumplieron todos los requisitos migratorios, no aeronáuticos. Aeronáuticos son las empresas aéreas que cumplen todos los requisitos y hacemos todo el proceso para abordar. Pero todas esas personas vamos a asumir entonces que se van a quedar ilegalmente. Entonces, lo que te quiero dar a entender con esto, Renato, es que estamos vigilados por todos lados. Sí. Por todos lados. Vivimos en el siglo XXI. Lastimosamente hay cabezas calientes que se quedaron en el siglo XX, en los años 50 y en los años 60. Y todo esto está, una super tecnología, al uso de todo, eso está al uso de todos nosotros. Más adelante en el programa te voy a poner la torre de control y vas a escuchar lo que están los pilotos hablando con la torre de control y COSESNA. Recuerden que nuestros cielos fueron entregados en 1960 a través del Sistema de Integración Centroamericana para la creación de la Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea. ¿Qué pasó con eso? Porque era muy tedioso para el piloto venir en un avión, Torre Toncontín, Torre de Managua, Torre de San José, Costa Rica, Torre de Panamá. Para evitar eso, entonces, unimos los cielos y creamos el FIRA. Todo eso que estás viendo ahí, que involucra, este es parte de nuestro FIRA. Ahí voy a tratar de ponerlo ahí. Esto es lo que controla COSESNA.
y Honduras tiene fronteras, todo eso que estamos viendo a nivel centroamericano y a nivel caribe es lo que nosotros controlamos. Lastimosamente nosotros tenemos el espacio aéreo terrestre y marítimo más grande y lastimosamente somos el país que menos proyectos gestionamos a través de COSESNA. El actual director de aeronáutica lo sabe porque él viene de esa industria también, de la industria de la comunicación de COSESNA, y entiende todo esto y esperamos que estos espacios se vayan abriendo para que podamos nosotros tener todo un abanico de oportunidades dentro del mundo de la aviación. También quiero señalarte que el artículo 6 ha sido criticado el señor Salgado, el ministro Salgado, porque lo van a interpelar o ya se presentó la denuncia para ser interpelado. Y él manifiesta, sí, alguien lo asesoró a él que dijera que había sido designado por la señora ministra de Defensa, pero en el tiempo que se firma eso, la señora ministra no era ministra de Defensa en ese momento. Pero ¿dónde tiene la salida él? En el artículo 6, numeral 2, el Poder Ejecutivo. Por delegación. El Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, debe regular y supervisar lo relativo a la competencia y competitividad. Renato, ahí mismo podemos ver en ese mapa, a pesar de que tenemos 5 aeropuertos internacionales, no es lo mismo con lo que está pasando en este momento en El Salvador. Mire cómo está El Salvador, el aeropuerto internacional de El Salvador. Y si empezamos a poner ahí aeronaves, todo lo que va saliendo de El Salvador ahorita, que tiene su base una compañía aérea, nosotros vamos a poder ver todo lo que está sucediendo en El Salvador ahorita. Y tienen una gran cantidad con un aeropuerto de despegues y aterrizaje. Lo mismo está pasando, mire cómo tenemos toda esa parte, este avión va con destino de El Salvador, va para Los Ángeles también, ya despegó. Muchas de estas compañías estadounidenses ya tienen basados sus aeronaves en ese aeropuerto. No es necesario ir hasta Estados Unidos para tomar un vuelo de El Salvador a Houston y de Houston a Los Ángeles. No, ya se hace directo. Es más, nosotros no entendemos la competitividad todavía. Nos cuesta salir de Honduras. Aquí hay sedes de organismos nacionales e internacionales que están viajando a cada rato, cada semana están viajando todos estos funcionarios y les cuesta salir. Una de las quejas que tienen los funcionarios de una instancia del sistema de integración centroamericano es esa, que no encuentran pasajes. ¿Y sabe qué es lo que está pasando? Usted tuvo un programa el día lunes, que yo le escribí, y aquí tuvo cuánta gente fue desplazada, que nos desplazamos hacia El Salvador, pero muchos de ellos no fueron de vacaciones a El Salvador, sino que fueron a tomar sus vuelos. ¿Le sale más barato? Le sale más barato. Correcto. Le voy a contar un caso particular. Mi familia, mi esposa y mi hija, estábamos viendo los pasajes y salir por Palmerola nos costaba $1,350 cada pasaje. Nos fuimos vía El Salvador, se fueron vía El Salvador por $256 hasta Los Ángeles. Y el pasaje en Pullman Tourbus, haciéndole referencia al bus, nos costó $160 2 pasajes en primera clase. Y llegaron cómodas, con todas las condiciones necesarias. Entonces, no podemos ser competitivos en eso. No podemos tener el alcance, no podemos salir nosotros al mundo a tener una oportunidad como esta, de este convenio, porque hay que recordar que la aviación civil comercial se desarrolla bajo 2 sistemas. Tratados multilaterales como la Convención de la OASI, de la Organización de Aviación Civil Internacional, desde 1944 reconocimos cielos abiertos. Y a través de tratados bilaterales. He escuchado yo una cantidad de ideas que han sacado ciertas personas queriendo meterle miedo a la población, y así no se desarrolla. Todos los países del mundo. La Organización de Aviación Civil tiene 199 países que forman parte de la organización, sorprendentemente más que las Naciones Unidas, que solo tiene 192, 194.
Entonces, es bien interesante cómo la Organización de Aviación Civil nos ha tropicalizado a todos nosotros a través de lo que es el sistema de unificación de criterios, Renato. Todos hablamos el mismo idea, lo mismo que yo miro aquí, las regulaciones aéreas civiles o los RAC, los anexos de la OASI, que son 19 anexos y que cada uno va dirigido hacia cada sector del mundo aeronáutico, es igual aquí, igual que en Rusia, igual en China o igual en cualquier país del mundo que usted pueda imaginarse. Bueno, pues no tengo por qué repreguntarle a Pavel si está o no de acuerdo con que se ratifique ese acuerdo de cielos abiertos entre Honduras y Cuba en el Congreso Nacional de nuestro país. Para él debió hacerse ya hace mucho rato eso, porque le ayuda a Honduras. Ahora, ¿cuáles son las preocupaciones que tienen los diputados que votaron en contra de la ratificación? Usted votó en contra, ¿verdad? Todavía no se ha sometido a votación. No se ha sometido a votación, pero no encuentran los votos todavía, ¿verdad? Vamos al tercer debate. Vamos al tercer debate. Van al tercer debate. Vamos a ver, bien. Diputado Argeñal. Pasa fundamentalmente por incomprensiones. No ha llegado al Pleno del Congreso Nacional para someter ese tercer debate, porque precisamente hay un diseño de estigmatización, pero adicionalmente de incomprensión de que la realidad cambió. No logran entender que hoy vivimos en un mundo global. Correcto. Y que en un mundo global se internacionalizan las empresas, el capital, los negocios, se internacionaliza la vida. También se les olvida que Honduras tiene vínculos históricos, culturales y económicos con Cuba, que nuestros lazos son tan fuertes, que se remiten al siglo XIX, después de la guerra de 10 años en Cuba, cuando llegaron funcionarios cubanos, luchadores por la independencia de Cuba, aquí a organizar el ejército, correcto, a organizar el telégrafo, a brindar aportes educativos, cuando a principios del siglo XX también continuaron llegando brigadistas cubanos, cuando a mediados del siglo XX llegan inversionistas cubanos, sobre todo a invertir en la industria del tabaco, en la agricultura. En ese siglo XIX llega Tomás Estrada Palma y se casa con la hija del expresidente Santos Guardiola. Y llega a ser Genoveva Guardiola la primera dama del primer presidente que tuvo Cuba, como lo está diciendo el diputado. Aquí estuvo Antonio Maceo. Correcto. En el Ministerio de Defensa. Igualmente estuvo Máximo Gómez en el Ministerio de Defensa, pero junto con él estuvo Tomás Estrada dirigiendo el Correo Nacional. Correcto. Como indicaba a principios del siglo XX, aportando en el tema de las reformas educativas que se han patrocinado en el tiempo aquí en Honduras. A mediados del siglo XX llega una oleada de cubanos a este país a invertir en la industria del tabaco. Un ejemplo concreto es el departamento del Paraíso, de donde yo vengo, donde una de las industrias generadoras de empleo es precisamente la industria del tabaco. Hoy se estigmatiza el convenio de cielos abiertos con Cuba, olvidando que Honduras igualmente tuvo un acompañamiento impresionante de Cuba en el marco del huracán Mitch, producto de acuerdos firmados con el doctor Carlos Roberto Reina, quien se reuniese con su homólogo cubano, el comandante Fidel Castro, que le dio continuidad a ese proyecto don Carlos Flores Facusé, el expresidente Carlos Flores Facusé. Lo mismo hizo Ricardo Maduro López, pero los que no se ubican en el tiempo, los que no entienden la dimensión del tiempo y de los nuevos contextos, que se quedaron como los de la ciudad de los monos, a la que se remite Iván Molina Jiménez, tocando precisamente el tema cultural de Costa Rica. Cuando se llegó a enseñar a las aulas escolares la teoría de la evolución, algunos se resistieron a la enseñanza de los mismos y se criminalizaban como que eran descendientes de monos. Pues los descendientes de monos, en pleno siglo XXI, aparecen en escena y no comprenden lo que significa la ratificación de este convenio, que nos pone en la escena cultural, económica, pero sobre todo que nos dimensiona en un mundo global que, tal cual lo acaba de plantear el abogado Pavel, nos ubique en el tiempo, en el papel con lo que corresponde a nosotros como país. Hoy, sin duda, tenemos el desafío en ese Congreso Nacional de desmitificarnos, de desmitificar a Cuba, de desmitificar que ese patio
no es pequeño, que ese patio es global y que por tanto requerimos la aprobación por unanimidad, pensando en los intereses de país, de nación, porque ya lo explicaba el abogado, los costos que representan en materia económica sin esos convenios, y los antecedentes históricos nos acuerpan. El convenio de 1944, como usted muy bien lo indicó, Cuba tiene convenios con el mundo. Con Estados Unidos. Con el mismo Estados Unidos. Y aquí se construyen resistencias, solo por el simple hecho de llevar la contraria, por creer que aquí seguimos viviendo en tiempo de el queso y los gusanos al que cita Carlos Gimbels, una sociedad que no quería entender el nuevo contexto. Solo permítanme, va a intervenir Fátima, Hernán y el abogado Leonardo Sotoriana después de la pausa comercial. Es que luego me atraso y entonces después me toca a mí pagar esos anuncios porque no los paso. ¿Por qué la polémica de cielos abiertos entre Honduras y Cuba? Fátima. Bueno, yo creo que esencialmente se debe primero a la falta de información adecuada que los y las diputadas recibimos dentro del Congreso Nacional. Creo que hay una enorme oportunidad de mejora en el Congreso, de poder dar información a las diferentes bancadas, que las comisiones se integren con representantes en los cuales pues lleguen los expertos a poder explicar con mayor detenimiento los alcances. Pero si de repente a nosotros, por ejemplo lo que sucedió ayer metieron un decreto para interpretar lo de la ley de energía, ese mismo día presentan los proyectos, ese mismo día los dictaminan, no tenemos representantes y entonces claro que lo que se eleva, suspicacias, preocupaciones. Entonces, y la información que recibimos es información, primero, ¿cuál fue el primer argumento que dieron al momento de plantear este acuerdo? Que era un acuerdo para fines únicamente comerciales. Ese fue el primer argumento que nos dieron. Me costó casi 3 días conseguir copia del convenio porque no lo querían dar. Lo único que estaban facilitando inicialmente era el dictamen, y en el dictamen solamente decía que se aprueba un acuerdo, pero ustedes saben que de forma responsable un diputado y una diputada debe de leer el contenido del acuerdo. Entonces, cuando yo me voy al acuerdo, en el artículo 2, a donde habla sobre el otorgamiento de derechos, dice, cada parte le concede a la otra los siguientes derechos con respecto a los servicios aéreos. 1, el derecho de efectuar vuelos a través de su territorio sin aterrizar, y 2, el derecho a realizar escalas en sus territorios con fines no comerciales. ¡Boom! La primera alarma, porque nos están vendiendo de que hay, que solamente es para fines comerciales, y de repente yo en el texto del convenio, que aquí lo tengo, Renato, mire, me está diciendo que es para fines no comerciales. Yo le voy a ser franca, yo soy abogada y de conceptos técnicos de aeronáutica civil no sé, pero tiene el Congreso, el Ejecutivo, las autoridades que están promoviendo la responsabilidad de acercarse para dar información y que la decisión la tomemos de forma acertada. Eso se llaman las 5 libertades del aire. Entonces, pero déjeme terminar porque pero yo fíjate que valdría la pena que nos expliquen qué significa eso con fines no comerciales. Pero no he terminado mi argumentación. Yo sé. Esas libertades que menciona la diputada están bien claras. En el artículo 4. En el artículo 4, porque dice, las 5 libertades del aire referidas en el párrafo, son 9. De los cuales Honduras es suscriptora de las 5. Esas 5 están supeditadas al convenio de Chicago del 7 de diciembre del 44. Ese siempre están en el 44. Mire la primera libertad, el derecho de sobrevolar el territorio nacional sin aterrizar, que ahí lo estamos viendo en la plataforma. Y segunda, la libertad, el derecho de aterrizar en el territorio nacional por motivos técnicos. Pero no comerciales. Aquí faltó más, porque no solamente es técnico. Y voy a traer un caso, Renato, para que lo entienda la población,
que fue, no solamente son técnicos, porque una aeronave puede fallar, son motores, son aeronaves que están y nos puede pasar algo en el aire, pero no solamente hay, estas son las libertades técnicas, así se llaman a las dos primeras, a las 3, a las 4 y a las 5 se llaman libertades comerciales. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? No solamente la libertad técnica, sino que por aspectos de salud de una persona que pueda ir a bordo, nos pasó con el presidente de esta corporación, cuando el señor Ferrari iba en un vuelo comercial hacia Miami, de repente tuvo un problema de salud. El piloto, sin llevar el aeropuerto alterno en el plan de vuelo, inmediatamente aterrizó en un aeropuerto mexicano. Está la libertad. Y ahí la libertad se le dio, no se le podía parar, no podía decirse, señores, no pueden aterrizar. No, el piloto decidió y dijo, señores, traigo una emergencia, viene un pasajero con esto. Inmediatamente se somete el protocolo de seguridad y dicen, viene una aeronave que va camino a tal y trae un pasajero, dejémoslo aterrizar. Dejémoslo aterrizar. Correcto, Eso es un fin no comercial. Ese es un fin no comercial, es un fin técnico. Es la técnica. Pero tiene razón la diputada. ¿Por qué? Es la aplicación. Porque no se le aplicó, no pudo la gente que llegó poderles explicar a ellos. Si la abogada es abogada, pero no conoce esta ley técnica. Para poder meterme en esto técnico, yo tuve que meterme desde 1987 a todo este aspecto, siendo bombero voluntario aeronáutico. Y así empieza mi acercamiento con el mundo aeronáutico hasta llegar a la escuela de aviación también que tenemos aquí en Tegucigalpa para poder, y así un sinnúmero de cosas, solo para recalcarle esa parte y que quede claro, y no solamente problemas por personal técnico, sino que también porque puede pasar que no tengamos combustible, puede pasar lo que sucedió ayer y está sucediendo hoy en la Florida, que de repente yo llevo mi plan de vuelo tiene que cambiar y se hace ese gran huracán que se ha hecho y yo decido como aviador, no, aterricemos y nadie me puede negar eso para efectos de puramente tecnicismo. A eso se refiere esa humanitaria son. Y eso se refiere esa segunda libertad. Fines no comerciales. Y bueno, yo creo que y así podemos ir desarrollando una serie de como conceptos, por ejemplo, entender que son y tal vez son cosas que yo esperaría que en algún momento desde la institucionalidad del Congreso se haga un acercamiento con las bancadas, por ejemplo, a los servicios de tierra que se estarían a qué se estarían refiriendo. También aquí habla sobre que cada uno de las partes, es decir, cada uno de los estados tienen que acreditar lo que se conoce como las aerolíneas que estarían prestando estos servicios. Y entonces, aquí en este sentido, una de las preguntas que nosotros teníamos era que se habla que eso era porque ya se tiene como un plan de negocios, que eso va a mejorar la economía del país. Entonces queremos saber realmente cuáles son estas empresas que se han identificado. Y hasta la fecha, pues realmente nosotros no hemos tenido mayor detalle sobre cuáles son las empresas que estarían operando, cuáles son los servicios. Nosotros sabemos que es muy probable que tengamos personas comprando paquetes turísticos de Honduras hacia Cuba, pero sabemos que las restricciones en un país como Cuba, para poder salir de este país, muy poco vamos a ver turistas del otro lado viniendo hacia el país. Entendemos de que hay una comunidad hondureña de estudiantes que se les podría facilitar esta ruta, pero la pregunta es, ¿quiénes van a ser estas empresas? Creemos que a este momento es importante también hacer un estudio de debida diligencia. No podemos desconocer, y uno de los temas que ha estado ahí en el debate es temas de seguridad nacional. Entonces, no podemos desconocer que Honduras es un país a donde también hay crimen organizado y hay tráfico de drogas, y que los cielos es un mecanismo en los cuales se utiliza precisamente para el paso de la droga. Y aquí solamente quiero señalar, entonces la pregunta que nosotros teníamos en este sentido es, ¿cómo nosotros podemos asegurar de que no se vaya a dar ese trasiego de la droga, o cuáles son los mecanismos que estarían utilizando? En una de las declaraciones del licenciado Pavel escuchaba justamente la preocupación de que se pueda también hacer abusos como sucede en Nicaragua, ¿verdad?
Y entonces mi pregunta es, nosotros no podemos, y esto no es un tema ideológico, es un tema que yo no comparto el modelo de Nicaragua ni el modelo económico y social de Cuba, lo respeto, pero no los comparto. Entonces, si parte de los mecanismos de seguridad para evitar o garantizarse que se cumplan con los estándares internacionales que son mecanismos que se autorizan desde Estados Unidos, un país como Honduras, que pues hace poco denunció el tratado de extradición porque por un tema de un roce que hay entre ambos gobiernos, ¿qué nos puede garantizar a nosotros como hondureños que los mecanismos de seguridad que se tienen que garantizar para la seguridad nacional e internacional de los vuelos, si el estándar lo brinda Estados Unidos, ¿qué garantía nos puede dar a nosotros el Estado de Honduras que bajo un marco de una fricción no vayan a decir, bueno, no, nosotros ahora no les vamos a hacer caso a esos estándares porque vamos a regirnos bajo los propios? Estas son algunas de las interrogantes que desde la bancada del PSH hemos tenido y que no hemos encontrado respuesta, y que nosotros por eso hemos dicho, nosotros en este momento no sentimos que tenemos la suficiente información, necesitamos que nos aclaren todos estos conceptos para tomar una decisión responsable. ¿Y el Partido Nacional? De apoyar. Hernán Guevara. Igual, Renato, no tenemos la suficiente información. Tal vez los expertos que debieron llegar para darnos la información al Congreso Nacional no fueron los adecuados. Sí, no fueron los adecuados. Realmente, no fueron los adecuados. ¿Qué pienso yo personalmente, Renato? ¿Cuál es la relación que hay ahorita entre los 5 países de Centroamérica y Cuba? Yo creo que solo es con Nicaragua, 2 países comunistas. 2 países comunistas, ¿verdad? Cuba está declarado entre los países que apoyan el terrorismo, no se respetan los derechos humanos, hay más de 1000 presos políticos que son verdaderos, Renato, no los que se apegaron al Pacto de Impunidad 04-2022 ahorita, pero esos son presos políticos verdaderos. ¿Y los del 2010 vamos a complicar, Renato, las relaciones con nuestro mayor socio comercial, que son los Estados Unidos. Puede venirse una cantidad fuerte de migración Cuba y utilizar tierra firme para poder llegar a Estados Unidos. Sabemos que tenemos un poquito más de 2 millones de hondureños en Estados Unidos, que son los que mantienen la economía del país. Y vamos a esa fisura que hay, a hacerla más grande, Renato. Acuérdese que el haber eliminado el tratado de extradición, eso, o sea, estamos complicados con los Estados Unidos. Y esto lo puede complicar un poco más. Entonces, tenemos que realmente pensarlo bien, ¿verdad? No, realmente, personalmente yo voy a votar en contra de este proyecto de ley. Ok, ¿qué valoración tiene de las opiniones escuchadas, diputado Argeñal? Y luego voy con ustedes. Precisar que sí estamos cargados de perjuicios, estamos estigmatizando a Cuba, que no estamos comprendiendo que no somos el istmo, que somos un mundo global. Y solo para contextualizar un poco, Honduras tiene acuerdo con el gobierno de la República, con el gobierno del Reino Unido, diputado. Sí. También tiene acuerdo con la República de Turquía, tal cual se indicó ayer en el Pleno. Honduras también tiene acuerdo con la República de Guatemala, ¿verdad? Igualmente tiene acuerdo con la vecina República del Salvador. Honduras tiene acuerdo con Nicaragua, con Ecuador, tiene acuerdos con Perú. Honduras tiene acuerdos que están por ratificarse con España. Honduras tiene acuerdos con Estados Unidos de Norteamérica. Honduras tiene acuerdos con Emiratos Árabes. En un mundo global, negarse a profundizar los procesos de articulación de ese mundo es desconocerse en el mundo. Hoy necesitamos en ese pleno, abogada Fátima, y en eso coincidimos plenamente, clarificar algunos conceptos. Yo entiendo que estamos arropados por las culturas de las desconfianzas, de los miedos, igualmente, porque hay una tradición histórica de que nos engañen, de que nos mientan. Entonces, la mejor manera es que retorne al pleno a su servidor. ¿Le parece que las explicaciones que ha dado el compañero Pavel, el licenciado Pavel, han sido muy atinadas? Yo creo que el pueblo hondureño ya está quedando claro en la dimensión de este acuerdo, un acuerdo que es un instrumento fundamental para hacer negocios
Cuba tiene negocios con otros países del mundo y este acuerdo facilita precisamente la interconexión de negocios entre Cuba, Honduras y los otros países del mundo. Pero deben saberlo explicar, porque como en todo parlamento hay oposición, y máxime cuando hay oposición que ideológicamente no comulga con un país como Cuba. Entonces el deber de quienes van allá a sustentar que se ratifique ese acuerdo deben tener suficientes argumentos cuando la oposición tiene sus dudas, porque miren, qué bueno dialogar así, sin estarse ofendiendo y descalificando. Miren, ruta migratoria. Estados Unidos sanciona a directivos de aerolíneas. Estados Unidos sanciona a empresa de vuelo charter por facilitar migración irregular. Gobierno de Estados Unidos sanciona a empresario por facilitar migración, un empresario aéreo. Sanciones de Estados Unidos comienzan a afectar vuelos de Cuba a Nicaragua. Leamos esto. El anuncio de sanciones del gobierno de Estados Unidos que restringirá visas a dueños y ejecutivos de compañías de vuelo charter que promueven la migración ilegal comenzó a afectar las operaciones entre Cuba y Nicaragua, con al menos una empresa que decidió suspender la ruta entre los dos países. El mundo se me cayó arriba hoy, ya van 2 veces que me cancelan y esta vez fue definitiva, dijo una mujer entrevistada vía telefónica desde Cuba que tenía todo listo para volar a Nicaragua y emprender su travesía hasta la frontera sur de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos descubre que le están metiendo migrantes, entonces empieza a sancionar líneas y a ejecutivos de líneas aéreas. Entonces cualquier oposición en cualquier parlamento, si se va a ratificar un tratado de cielos abiertos con Cuba, les va a salir por aquí y les va a preguntar hasta que les convenzan que en efecto ese acuerdo de cielos abiertos no es con estos fines. Termina usted y luego retoma la palabra el diputado Argeñal y paso con ustedes. Y Renato, es lo que yo decía, van a empezar a sancionar las aerolíneas, cancelarle visa a aquellos que promuevan la inmigración irregular. Y eso es inmigración irregular. Van a traer vuelos llenos de cubanos al territorio hondureño y va a ser la travesía que hacen todos, Renato, hacia los Estados Unidos. Termina el diputado Argeñal y luego paso con Pavel y con el abogado Soto Orellana. Bien, a mí me enseñaron a observar el bosque y no únicamente el árbol. Yo entiendo que el convenio está por sobre de cualquier desacierto que en los procesos siempre se van a producir. Correcto. De Honduras migran cientos de compatriotas bajo el precepto que van a los Estados Unidos con fines turísticos. Correcto. Y eso acontece en cualquier parte del mundo. Cumpliendo todas las regulaciones establecidas de migración. Cumpliendo todos los requisitos y todos los que establece el tema migratorio. Y otros regresamos. Y otros sí regresan. Esa es una preocupación natural, pero tenemos una explicación natural también para ello. Yo puntualizaría de que sí requerimos que llegue un experto con sus condiciones, con sus capacidades de delimitar el problema, de facilitar la comprensión del problema para eliminar la incertidumbre, porque si hay algo que le hace daño a este pueblo es el tema de la incertidumbre. Lastimosamente las personas que llegaron, como dijo la diputada Fátima, no pudieron fui yo, uno de tener ellos la facilidad. No, yo fui yo. Y creo... Permítame, mire, yo le voy a decir algo. Yo los he escuchado a todos, yo tengo ya bien claro el panorama, espero que a usted no me lo vayan a expulsar del Partido Nacional. Es posible. Bien, no pasa. Todo tratado tiene su argumento o su base legal en la Constitución de la República, que es donde están regulados. En el caso particular de la aviación civil, está basado en el convenio de Chicago del 7 de diciembre del 44, del cual Cuba también es suscriptora. Correcto. Punto. 54 países. 2. En el 2020, ¿usted era diputada? No. Ok. El gobierno anterior firmó la Ley de Protección de la Soberanía, de Protección de la Soberanía Aérea. Aquí está. Estas son facultades que le dan a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Aéreas para que precisamente vigilen ese tipo de vuelos irregulares, o que llevan adentro, o que van a desembarcar en qué lado, y lo están vigilando. Esto. Sí le voy a decir que puede ser algún tipo de desconocimiento, porque este espacio, hablamos con el abogado Pavel, y es muy reducido el espacio de la aviación,
y siento que también se ha estado como abandonado históricamente en el país, y hay un desconocimiento por parte de los diputados, más aquellos compañeros que no tienen formación jurídica, porque desconocen, y es bueno irles explicar. Fuimos nosotros la semana antes del feriado, nos hicimos presentes, dimos algunos detalles ahí a los parlamentarios. Pero bien, estamos para eso, para poder despegar cualquier tipo de duda. Honduras tiene tratados de servicio aéreo con Guatemala, Turquía, Inglaterra, Perú, Ecuador, El Salvador y Nicaragua bajo el mismo esquema. Bilaterales. Y no hay bilaterales. Sí. Y no hay escándalo, no hay ningún problema. El mismo tratado, abogada. Uno. En el Congreso Nacional, y voy a encargarme yo de ir al Congreso Nacional, ya están el tratado con España, Estados Unidos, el de Cuba que está ahorita en discusión, Canadá, Emiratos Árabes Unidos, República Dominicana y Belice. En el Congreso ya, que ya siguió el camino de la Cancillería, el Poder Ejecutivo hasta en el Congreso. En proceso de negociación tenemos Islandia, Macedonia, México, Jordania, Arabia Saudita, Colombia y Qatar. Creo que no podemos cerrar la vista o tener mente cerrada ante lo que es el desarrollo de la aviación civil o cualquier tratado que implique el desarrollo del país. No podemos ser, usted lo decía, una isla. No podemos. Usted planteaba ahí en la pantalla en cuanto a los aeródromos y los aeropuertos. Se cerraron, Pavel, en la nueva administración que dignamente rectora el licenciado Gerardo Rivera. La presidenta, en cuanto llegó, nos encomendó una misión, quería un diagnóstico general de cómo estaban todos los aeropuertos del país y las pistas. Hicimos un estudio, una gira a nivel nacional, y era una tragedia todos los aeropuertos. Ahí tiene el informe de la presidenta. Pero son los aeropuertos no controlados a los que se refiere. No, los que controlan ahorita, incluyendo por ejemplo, están dividiendo en tres. Exactamente. ¿Qué sucede? Los aeródromos, las pistas que no son aeropuertos, fueron utilizados para otros fines. La OASI hizo sus respectivas observaciones y auditorías y se ordenó el cierre de varias pistas. Río Amarillo, La Mosquitia, Trujillo, porque ahí se estaba traficando con drogas. Así de sencillo. Tuvimos la visita, el señor director tuvo la visita de personal del Comando Sur, en base a esta ley. Y ellos, unificando criterios, junto con la Fuerza Aérea, decidimos unificar esfuerzos para poder avanzar en esta protección. Esta ley está vigente. Ahora, ¿qué sucede con la salida a la isla de Cuba para ciudadanos normales en la actualidad? Un pasaje a usted le está costando $2.800. Si lo agarra Palmerola, Panamá, Barranquilla, Colombia, o se va por Managua. La única ruta. La única ruta. Ojo. ¿Desde Managua no se puede viajar directo a Cuba? No. Directamente no. Directamente no se puede. Solo hay una empresa que lo puede hacer desde aquí, bajo las condiciones que dijo, que casualmente es una empresa también de la Asociación de Líneas Aéreas Hondureñas. Sí, yo sé cuál es. Que está en contra también de que se haga la... Ok, sí, porque son empresarios... Diputado, a la isla de Cuba llega Delta, llega American, de Miami. Por Miami, yo sé. Ahí está llegando. El nivel económico de esas personas es diferente, al de nuestro país, de nuestra población, pero ahí llegan. El convenio... ¿Cuánto le cuesta? Yo que fui de los luchadores para que no se aprobara la ley de protección social, el marco del sector salud, nunca aceptábamos esa ley porque le estaban quitando las facultades al personal médico del Seguro Social para poder operar un paciente que necesitaba una operación. Es decir, solo iba a quedar curando enfermedades comunes. Usted iba a un centro privado aquí, una operación lo que estaba costando 1 millón de lempiras, 500,000 lempiras. Se moría la gente. Con este convenio, la persona va a poder llegar a Cuba o otro país. Le voy a hacer un reclamo. Antes de que me diga eso,
Aprueben esa ley marco. Sí. Hombre, ¿cuántos años sin que nosotros tenga una alternativa de esa ley? Que sabemos que fue por un fallo de la Sala Constitucional. Correcto. Está derogada la anterior ley y queremos la otra ley. Pero ya pasan 3 años y no han aprobado eso en el Congreso Nacional. Es que el problema se da cuando las cuestiones se politizan. Ese es otro tema, pero no quería dejar pasar este momento para hacer ese reclamo. Yo lo que quiero es que este tema no lo estemos politizando, porque hemos llegado a ese extremo. Veamos los beneficios que vamos a tener. Le estamos abriendo el espacio a empresarios nuestros, y por qué no creer en la buena fe de la gente que puede invertir y fundar una empresa aérea, ir a la agencia a tramitar su permiso de explotación, su COA, para que pueda trabajar y pueda pasar sus revisiones técnicas y que genere empleo. Mire, hay Estados Unidos, que es un socio comercial, es un aliado, jamás lo vamos a poner en peligro. Es la gente que uno, pues, tenemos excelentes relaciones, por cierto, con ellos. Ellos, esta ley, la ven con buenos ojos. Ok, conclusión. Conclusión. Necesitamos, para abaratar costos, este convenio. Necesitamos para fines educativos, necesitamos para fines de salud, necesitamos esta aprobación de este tratado sin ningún sesgo político, porque nosotros estamos amparados en el principio de autodeterminación de los pueblos, que son los que nos rigen, y la reciprocidad. Ok, vamos a la pausa comercial. Continuamos con más participaciones. Pavel quiere intervenir desde hace ratito, Fátima igual, estoy seguro que el diputado Mario Argeñal e igual el diputado Hernán Guevara. Ya hemos escuchado al abogado Leonardo Soto Orellana, que es el asesor legal de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil. Pavel estaba sintiendo algunas valoraciones que hacía... Muy válidas, correctamente. Vamos a ver. Lo vamos a escuchar después de estos consejos comerciales, porque quiere intervenir también la secretaria de Estado en los despachos de turismo. Así que atentos. Solo en Farmafácil. El titular que destaca tunota.com a esta hora es el siguiente: Sisi en jaque. La impunidad toma fuerza con la amnistía del decreto 4/2022. Ese es el principal titular. Luego tenemos otros. No somos iguales a los narcotraficantes que hoy están en Nueva York. ¿Quién ha dicho esto? La presidenta Xiomara Castro. Marlene Vanegas, la fiscal que desafió el crimen y pagó con su vida. Auto de formal procesamiento contra implicados en el crimen de Juan López. Estas y otras noticias las encuentra ahora mismo en Tu Nota. Puedes estar viendo ahí el televisor con Canal 5 en este momento y leyendo estas noticias en Tu Nota. ¿Por qué la polémica de cielos abiertos entre Honduras y Cuba? ¿Qué piensa usted? Redes Sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Entremos en razón que algunos opositores buscan refugio en países como Nicaragua cuando enfrentan problemas judiciales en Honduras, y este gobierno democrático busca un mejor desarrollo para los hondureños, educación y salud en Cuba, y nadie huye excepto buscar eficiencia para todos, dice Ara. Y después de este mensaje quiero que me pongan los de WhatsApp, por favor, porque solo hemos estado leyendo de ex. Rodrigo Valencia Soyer dice: Honduras necesita abrir sus cielos a los cambios positivos, no al retroceso arcaico del comunismo. El beneficiado es Cuba. Honduras tendrá una masa migratoria cubana muy elevada como puente hacia Estados Unidos. Honduras está para avanzar, no retroceder. Bueno, después de esto me gustaría que leyéramos de WhatsApp. Ahora mismo. El presente gobierno desea poder meter miles de cubanos para disturbios en vísperas electorales. Para el tiempo del golpe de Estado de 2009, acá estuvo lleno de venezolanos apostados en el aeropuerto Toncontín. Y el polémico hondureño dice: buen día, este convenio bilateral no afecta, ya que permitirá que los hondureños puedan viajar para recibir servicios de salud y realizar estudios de grado y posgrado en el país caribeño. Redes Sociales fue presentada por
La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Sí, ya vamos con la ministra de Turismo. ¿Qué tanto escribe Pavel? Entallado, yo sí voy a poner esto. Bueno, así, ya brevemente, por favor, porque me gustaría que sacáramos lo que me ha dicho ahí en tiempo real. Vale la pena que los hondureños conozcan mucha información. En torno a lo que usted valida de las interrogantes que tiene la diputada Fátima Mena y el diputado Hernán Guevara. El hecho es, licenciado Renato, que al suscribirse este convenio, al estar aprobado por el Congreso Nacional, es que ya las aerolíneas van a empezar a volar y van a ver, no, tienen que seguir un procedimiento establecido en la Ley de Aeronáutica Civil y específicamente los certificados de explotación aérea, que están contemplados en el artículo 112 y 114. Y miren lo que dice aquí: para explotar cualquier servicio aéreo de transporte público interno o internacional, se requiere un certificado de explotación otorgado por medio de una resolución que dictará la AHAT, la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil, de conformidad con esta ley y sus reglamentos. Esos reglamentos y esta ley está basada a través de los 19 anexos que tiene la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI, y que en Honduras se conocen como regulaciones aéreas civiles, porque los tropicalizamos. Son documentos como de este grueso, y tenemos que tropicalizarlo aquí porque no podemos cumplir con todo, pero así nos está viendo la OASI, porque la OASI no crea que no está pendiente de nosotros. Ustedes han oído hablar sobre categorización y certificación. La certificación le corresponde a través de la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil a los aeropuertos y aeródromos. La diferencia entre un aeropuerto y un aeródromo es que el aeropuerto es controlado y el aeródromo no es controlado, o sea, no tiene torre de control, que es lo que se refería el abogado. Al tener todos estos procesos, si la OASI, que es una de las preguntas que hizo la diputada Mena, si la OASI nos viene a chequear, cada tanto tiempo viene aquí, así como está el Banco Mundial ahorita, así viene la OASI también y nos empieza a chequear y al azar toma una empresa y dice, vamos a ver si cumplió con todos los requisitos. Ay de usted que no cumplamos esos requisitos, porque entonces nos empieza la descategorización como Estado. Y eso es algo que he hablado con el abogado y dije, ellos están bien preocupados para poder tener esos índices altos, para poder tener esa parte, pero no queda ahí todavía. Miren lo que, para obtener ese certificado, tenemos que cumplir la solicitud de certificado de explotación, además de los requisitos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo, deberá presentar ciertos requisitos. Pero la empresa, que es una de las preguntas que usted tiene también, ¿qué empresa quiere saber? No sabemos. Todavía no lo sabemos. ¿Por qué? Porque ellos van a venir una vez que esté el tratado, inmediatamente entonces vamos a hacer esa opción. ¿Qué es lo que deben de cumplir? Cuando se trate de una empresa extranjera, la solicitud del certificado de explotación adicionalmente debe de acreditar los requisitos siguientes: la incorporación en Honduras de la sociedad del registro mercantil de la jurisdicción correspondiente de conformidad a lo establecido en la ley para la promoción y promoción de protección de inversiones, que se sujete expresamente a las disposiciones de esta ley y la jurisdicción de la autoridad hondureña. Y tercero, que ha cumplido los requisitos establecidos en el Código de Comercio para el ejercicio de dicha actividad. No, la aviación, abogada Mena y diputados, es perfecta. Aquí no caben los errores. Un error que tengamos en la industria aeronáutica son vidas humanas. Y eso nos pone a cualquier operador aéreo siempre nervioso. Cualquier operador, desde la empresa más grande que usted mire. Por eso se aseguran y se reaseguran, porque las complicaciones son grandes después. No crea que le van a pagar el seguro por un accidente o un incidente que se pueda tener, sino que aquí implica también el prestigio de esa empresa, que muchas de las empresas, internacionalmente hablando, que han tenido accidentes, han ido a la quiebra. Muchos de ellos. Aquí en Honduras ahora tenemos el caso de Tansasa, que se manejó el 21 de octubre de 1989, de ahí no pudo
volverse a levantar Tanzasa, y es lo que todos conocemos, pero hay que tener un poquito arriba de los 50 años para entender el caso Tanzasa, que es uno de los casos que yo en mis presentaciones siempre doy, después de haber sido una empresa insignia a nivel mundial, reconocida y premiada a nivel mundial, la dejamos morir. Ok, escuchemos un agregado, Renato. Ahorita en junio nosotros tuvimos la presencia de personal de la OASI y ahorita vienen en noviembre nuevamente. Nosotros estamos siendo auditados permanentemente por la OASI. No es así nomás. Él ya lo decía, las líneas aéreas que quieran constituirse deben de cumplir con todos estos requisitos. Manejar un avión no es manejar un bus. Sí, manejar un avión no es manejar una mototaxi. Esto es delicadísimo. Entonces, la responsabilidad de quien firma una resolución o un dictamen legal es grande como el director que firma finalmente la resolución. Sí. Esto es delicado, ¿no? Así, él estuvo ahí en la agencia, él conoce, y es aviador, conoce esto. Ahora, sí podemos aceptar que necesitan mayores explicaciones al caso. Yo quiero que este ambiente sea armónico en el Congreso para el avance del desarrollo de la aviación civil. Invítenme para moderar la sesión, yo deje el Congreso entonces. Que Redondo genera mucha polémica. Solo permítame que saque. Y creo que no solo, tal vez el Pleno no es necesariamente el mejor lugar, creo que puede ser que lleguen a las bancadas, o sea, que lleguen individualmente a las bancadas para que se puedan evacuar esas dudas, porque el proceso para un agregado, disculpe, vienen porque 4 solo déjeme terminar el concepto. Permítame ambos, porque hay una comunicación. Necesito que la ministra de Turismo, Yadira Gómez, intervenga con tu permiso, sí, Fátima. Sí. Adelante, ministra, buenos días. Sí, muy buenos días, saludos a todos. Pienso que quisiera dar mi punto de vista desde el punto de vista del turismo y de los avances que nosotros como en turismo hemos tenido. Y quiero decirle que las conexiones que nosotros hemos tenido con turoperadoras ha sido gobierno y sector privado. Nos reunimos en Miami a principios de este año con 2 grandes turoperadoras, Rizal Travel y Enjoy. Ellos nos proponen ellos son los que mueven miles de turistas a República Dominicana. Ellos nos han propuesto el turismo de reencuentro. ¿Qué es el turismo de reencuentro? Que los cubanos invitan a sus familiares de Cuba y se reencuentran en un país. Eso lo ha estado haciendo mucho República Dominicana. Nosotros lo podríamos hacer. Tenemos la aprobación del sector privado, porque como le dije, en estas reuniones ha estado gobierno, sector privado, y estaríamos felices de poderlos llenar nuestros hoteles, sobre todo en esos periodos donde nosotros tenemos las bajas en ocupación. Pero, aparte de eso, que sería muy provechoso para nosotros, tenemos el turismo de salud. Y creo que aquí es lo que la diputada Fátima coincido con ella. Muchas veces no se da la explicación, no se da la información. Estuve en Cuba y viajé vía Estados Unidos, Miami, Cuba. Por cierto, caro el boleto. Nos reunimos allá y vimos los programas de salud que tienen. Quiero decirles que hay más de 10,000 hondureños que se han ido el año pasado y a tratamiento con Cuba. Ellos tienen programas donde los grandes hoteles, Melia, Barceló, etcétera, destinan habitaciones para que el paciente no se sienta un hospital. Ellos están capacitando todos estos hoteles, algunos de estos hoteles, para atención médica. Eso ayuda también a la parte anímica del paciente. Ellos tienen ya la vacuna para el cáncer del pulmón, es decir, están bastante avanzados en el término, y sobre todo el dinero. Son tratamientos mucho más baratos que en otros países. Y aparte de eso, también hablamos de los centros que ellos tienen para la drogadicción, para, Maradona estuvo en uno de ellos. Ellos también, en Honduras no tenemos esos centros. ¿Qué pasa cuando tiene alguna adicción, algún problema?
Bueno, tenemos dificultades con la comunicación. Se nos abren puertas de salud con una calidad excelente y a bajos precios. Se nos abren puertas en el turismo. El turismo sin conectividad no es turismo. ¿Y por qué si otro país? Vaya a República Dominicana. Éxitos con el turismo con Cuba. Pero nosotros siempre, con todos los mecanismos y el temor que tiene, que dicen que va a ser puente y todo, hay mecanismos para que la gente que viene acá pues se reencuentre con su familia y que salga. Podemos buscar esos mecanismos, pero yo me propongo ir a hablar a las bancadas, así como ella dice, para informarles. Es más, podemos llevar videos donde les podemos enseñar la forma del tratamiento y del turismo de salud. Nosotros estamos a toda la disposición, pero sí, para nosotros es vital la conectividad. Y ese tratado a nosotros como empresarios, porque no solo le hablo como ministra de Turismo, le hablo como empresaria que tengo hoteles, nos sería de gran utilidad para nuestros hoteles poder llenar el periodo donde realmente no tenemos turismo, poder llegar a tener convenios con ellos, que vengan los cubanos, que se reencuentren con su familia, que disfruten de nuestro país y que después se vayan a sus países. Eso lo hacen muchos países. Muchas gracias, ministra. Para que avancemos en este país, unámonos, tengamos mente abierta, no miremos siempre al comunismo, a los comeniños, no, si Estados Unidos tiene ese vuelo con ellos. Entonces, eso solamente, sí. Renato, le agradezco mucho que me ha dado esta participación y estamos abiertos para dar cualquier información a la bancada. Gracias. Muchas gracias a usted, ministra Yadira Gómez, pero ustedes más que nadie entienden, en un parlamento van a encontrar diputados con diferentes tendencias. Parte de la democracia. Y siempre van a encontrar diputados, sobre todo en la centro derecha, que cualquier negociación o acuerdo con Cuba lo van a ver desde la perspectiva política. Miren los mensajes que me están llegando. De un colega de ustedes, diputado, Nasser Rodríguez. Me dice Nasser: soy diputado liberal, Nasser Rodríguez, por Atlántida. Mi voto va a ser no a ese tratado, dice. Nunca leen mis mensajes. Tal vez me atiende una llamada. Bueno, el problema es que ya no tengo tiempo, diputado, pero con mucho gusto. Pero ya leí su mensaje. Él se va a oponer, dice. No obstante lo que está escuchando esta mañana. Puede ser que ya en una sesión del Congreso, si escucha otra vez, puede flexibilizar su posición. Pero les leo otro mensaje. Isaías Barahona: el problema no es el tratado, es la intención compartida del gobierno de Honduras y el gobierno dictatorial de Cuba de convertir a Honduras en un país totalitario del socialismo del siglo XXI. Las instituciones de seguridad nacional de Honduras están politizadas, no son garantía del cumplimiento de las leyes de Honduras. Migración, inteligencia de Estado, Fuerzas Armadas, Aeronáutica Civil, aduanas. ¿Dónde están los dictámenes respecto a este tratado con relación a seguridad nacional? Ninguno de los otros tratados que se tienen de cielos abiertos es con países que tienen gobiernos como el de Cuba, que no respeta nada. Y les leo otro. Romeo Vázquez. Ay, Dios santo. Sí, pero tiene derecho a opinar. Claro. La ley de cielos abiertos entre Honduras y Cuba podría generar polémica en la actualidad debido a varios factores. Ay, Dios santo. La expresión del abogado. Bueno, pero es un hondureño y nos retroalimentamos. Sí, y que bueno escucharlo. Es bueno retroalimentarse ahora. Dice: la ley de cielos abiertos entre Honduras y Cuba podría generar polémica en la actualidad debido a varios factores sensibles, tanto en el contexto político como en el económico y de seguridad. 1. Relación con el régimen cubano. Cuba es percibida por algunos sectores como un Estado con un sistema político autoritario y represivo. Un acuerdo de cielos abiertos podría interpretarse como un apoyo tácito o un acercamiento diplomático al régimen cubano, lo cual que genera controversia entre aquellos que ven a Cuba como un ejemplo negativo de gobernanza. 2, ya termino. Impacto en la seguridad nacional. Un acuerdo que facilita el transporte aéreo entre ambos países podría aumentar los temores de que haya una mayor influencia de Cuba en asuntos internos de Honduras. Esto podría abarcar desde preocupaciones sobre espionaje hasta el riesgo de que Cuba promueva su ideología en la región.
El penúltimo, implicaciones económicas y comerciales. Un acuerdo de cielos abiertos facilita el intercambio de personas, bienes y servicios, lo cual puede ser visto como una oportunidad económica. Sin embargo, hay quienes pueden verlo con recelo, especialmente si perciben que este tipo de cooperación podría poner en riesgo el comercio y la economía locales, favoreciendo a empresas cubanas en lugar de las hondureñas. Y por último, inquietudes sobre migración y seguridad fronteriza. Y contexto geopolítico, un contexto donde Honduras mantiene relaciones estrechas con países opuestos ideológicamente a Cuba como Estados Unidos. Un acuerdo de cielos abiertos con Cuba podría ser visto como una señal de alineación con gobiernos de izquierda en la región. Esto podría tener repercusiones y en las relaciones diplomáticas y comerciales con países que desaprueben la influencia cubana. Les digo, en Parlamento van a encontrar ustedes pensamientos variados de todo tipo. Renato, con este tratado... Aunque Romeo no es diputado, ¿verdad? Este señor ya está en la cárcel, hombre. Pero piensen como le voy a decir algo. Este tratado lo que va a evitar es que se esté abusando de manera ilegal el espacio aéreo a través de los vuelos charter. Aquí hay personas, o en el mundo entero, de que abusan de este derecho que le da la ley de los vuelos charter. ¿Qué va a pasar? Que todas estas personas que andan haciendo sus vuelos charter se van a tener que someter ya en el principio de legalidad que establece la ley, el reglamento, la RAP y el convenio de Chicago. Ya no va a tener que estar pendiente el controlador aéreo, la navegación, ese vuelo que lleva, dónde va a hacer escala, qué va a bajar, de qué lado a qué lado va. Eso nos va a permitir regular. Con este decreto del 2020 se van a unificar criterios, se va a legalizar todo, no se va a permitir en los vuelos irregulares. Si va gente ilegal, si llevan drogas, se va a decir, bueno señor, baje, lo vamos a controlar, ¿qué es lo que lleva ahí? Es bien difícil que pase eso porque ya han pasado todos los procesos, la mayoría de los aeropuertos. Correcto. Aquí hay que separar aviación con el aeropuerto. Nosotros tenemos un anexo, que es el anexo 14, que es de la Organización de Aviación Civil Internacional sobre aeropuertos, en la cual impone todas las medidas de seguridad previo a abordar una aeronave. Pavel, ¿qué nos presentará? Me interesa esto después de la pausa. Correcto, gracias. Vamos a ver. Renato. Ahí pueden ver ustedes que no solamente estamos confundiendo el aceite con la manteca. Miren esa aeronave que va ahí, que está señalada en punto rojo, es de American Airlines. Va a cruzar, viene de Bogotá hacia Miami. Sí. Lo que hacen estos tratados es que usted pueda circular libremente a través de los espacios aéreos. Por encima. Va a pasar por Cuba. 20,000 pies Anteriormente tenían que bordar. Abajo de 20,000 es el control aéreo interno de nosotros. ¿Y qué hace esto? Estos tratados vienen y señalan el movimiento que tenemos que tener la aviación de un punto A a un punto B. Ese es el primer principio, la primera libertad. Ese principio que está ahí es la primera libertad. Y anteriormente se le había puesto restricciones a las aeronaves con matrícula noviembre, o sea, estadounidenses o empresas estadounidenses que estuvieran circulando con otro tipo de matrícula. Esto es los beneficios que tiene. No confundamos, aquí se quiere meter turismo, que se quiere meter ilegales, que no, la aviación no entiende de esto. Nosotros lo que hacemos en el mundo de la aviación es tener una aeronave, la seguridad, el rubro, la conectividad y la competitividad como país. Ok, solo quiero decir esto porque ya me presiona el productor que tengo que ir a una pausa comercial. ¿Saben qué? Para los que no sabían, aquí tenemos la institución COSESNA que monitorea todos los vuelos que pasan arriba de la región. Aquí no lo va a presentar en este momento Pavel. Aquí está, ahí cerca del aeropuerto de Toncontín. Ahí está COSESNA. COSESNA maneja todo eso que van a ver en pantalla. Vamos, miremos todo lo que es el Caribe, Centroamérica y el Pacífico. Nosotros tenemos Pavel, esto es en tiempo real. Eso es en tiempo real. Miren cuántos vuelos en el continente americano. Amplíelo. En el mundo. En el continente. En América. Desde América del Norte para... Miren cuántos vuelos en Estados Unidos. Y te llama la atención, Renato, mira lo que acaba de pasar. Mira en la Florida. Acaba de pasar el huracán y ya volvieron a operar todos estos vuelos que miran arriba del territorio centroamericano, si podemos ahí poner específicamente Centroamérica, Pavel,
Todos son controlados por COSESNA, la empresa centroamericana que está aquí. La Corporación Centroamericana de Servicios de Navegación Aérea, que desde 1960 fue formada en Honduras, y ahora Eurocontrol, que es la que pone toma y control de las aeronaves en Europa, está tomando el modelo de COSESNA. Ok, vamos a la pausa. Redes Sociales es presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Algunos mensajes que nos llegan por WhatsApp. Buenos días, creo que abrir esa ruta no es malo, pero también pienso que deberían de trabajar mucho en lo que es bajar los boletos de cualquier parte del mundo para Honduras. Sí, sale más barato ahora viajar para Europa que viajar a Honduras, dice. Y el jet que aterrizó en Toncontín en el 2006, bueno, ¿cuál? El anterior. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tiene usted sobre ese? Sobre cómo llegó el mundo, que ahorita, si nos ayuda Carlos Andino. No tiene nada que ver con esto, ¿verdad? A mí me dije yo, ¿qué información tiene Pavel? Dije yo. Y es como yo siempre ando detrás del interés público. Bueno, no solo el jet que aterrizó, sino que la aeronave que salió de la base aérea, de la Fuerza Aérea Hondureña, que se la llevaron sin haber pasado por los procedimientos. Nuestro problema es de origen. Nuestro problema es de origen político. Han llegado a un nivel de valores morales y espiritual tan bajos que para protegerse y beneficiarse y aquí me están confundiendo con estos mensajes, me están hablando de cuarta urna, me están hablando de aviones del 2006. Bueno, me quedo con el tema de hoy. La idea es positiva, pero sería puente de migrantes y turistas encubierto de países árabes y cubanos, tener mucho cuidado. Miren lo que sucedió con las torres en USA, dice. Estos mensajes vía WhatsApp. Redes Sociales fue presentada por La Curazao. Contigo desde el primer día. Participa por increíbles premios por tus compras al crédito con Credi Oportunidad. Miren, muchas gracias a Pavel Espinal, a Leonardo Sotoriana, Fátima Mena, Mario Argeñal, Hernán Guevara. Sé que pronto van a debatir esto en el Congreso Nacional de la República. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Hospital, Clínica y Óptica Santa Lucía. Este mes y siempre.